Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el tema de placas. Cuando estudiamos placas en este curso lo hacemos con el criterio de placa delgada. Una placa se considera delgada cuando se cumplen estas relaciones. El espesor dividido entre la menor dimensión, bueno, en realidad A vendría a ser una dimensión característica, que en el caso de una placa rectangular es la dimensión del menor lado, ¿no? Si fuese un círculo, por ejemplo, sería el diámetro. Entonces, el espesor sobre esa dimensión característica es aproximadamente del orden de 1/20. Y el desplazamiento en la dirección perpendicular al plano de la placa, W, en valor absoluto, dividido entre el espesor, debe estar en el orden de 1/5. Entonces, bajo estas condiciones, nuestra placa es considerada delgada. Bien, las placas delgadas fueron estudiadas por Kirchhoff y el modelo de la misma se debe a Kirchhoff, que planteó las siguientes hipótesis de desplazamiento. Entonces Kirchhoff también plantea el método de los desplazamientos para poder resolver el problema de la placa, ¿no? Para construir el modelo de la placa delgada. Entonces la primera hipótesis de Kirchhoff afirma que una línea recta y perpendicular al plano medio, después del equilibrio, permanece recta y perpendicular a la superficie elástica, ¿no? Bien, ustedes, ya que estudiaron vigas según la teoría de Euler-Bernoulli, reconocen que esta hipótesis es prácticamente la misma de aquella que afirmaba en las vigas según la teoría de Euler-Bernoulli, de que las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga permanecían luego del equilibrio plana y perpendiculares al eje deformado, ¿no? Solo que aquí en la placa ya no tiene sentido hablar de sección transversal porque no es un elemento de barra la placa. La placa es una estructura, como ven acá, de pared delgada, porque el espesor es mucho menor que las otras dimensiones, y tiene superficie media plana, ¿no? La superficie media es la que bisecta al espesor. Entonces, las dimensiones en el plano de la placa son del mismo orden, y hay una dimensión que es mucho menor que esas dimensiones, que es el espesor, ¿no? Por eso la placa, igual que la chapa, es una estructura de pared delgada. Bien. Entonces, aquí ya no cabe hablar de sección transversal como lo hacíamos en las barras. Por eso se habla de líneas rectas y perpendiculares al plano medio. Bien, salvando esa diferencia, esta primera hipótesis de Kirchhoff es prácticamente la misma de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, ¿no? La segunda, dice que el plano medio, que lo vamos a establecer con referencia al plano XY, nuestro plano medio va a ser el plano XY de nuestro sistema de referencia, es un plano neutro. A eso también les trae recuerdo la hipótesis de Euler-Bernoulli para vigas, ¿no? En esa teoría, el eje de la viga era el eje neutro, que estaba libre de tensiones. Aquí también nuestro plano medio va a ser un plano neutro, que va a estar libre de tensiones y constituye lo que se llama la superficie elástica de la placa, ¿no? Como en las vigas el eje correspondía a la línea elástica de la placa. Bien, la tercera dice que en el cálculo de las deformaciones se desprecia el efecto de la tensión sigma z. Se desprecia la tensión sigma z porque en realidad va a existir casi siempre sigma z debido a que la carga que apliquemos distribuida sobre la placa va a generar tensiones en la dirección perpendicular, ¿no? A la placa, o sea, justo en la dirección del eje z, por lo tanto van a existir tensiones sigma z. Pero estas van a ser mucho menores que las tensiones normales en las otras direcciones, sigma x y sigma y. Por eso es que se las desprecia en el cálculo de las deformaciones.
Y la última hipótesis es que también se deprecia la deformación en la dirección Z, ¿no? En la dirección Z tenemos nosotros el espesor de la placa. De modo que al despreciar la deformación en la dirección Z, estamos estableciendo o establecemos de Kirchhoff que el espesor no cambia de longitud cuando se deforme la placa. El espesor va a ser el mismo. Bien, esas son las hipótesis del modelo de nuestra placa delgada, según Kirchhoff. De esta hipótesis se puede obtener el campo de desplazamiento de la siguiente manera. Aquí tenemos una línea, fíjense usted, un punto P sobre una línea perpendicular al plano medio de la placa, ¿no? Esta sería nuestra línea recta y perpendicular al plano medio. Entonces estamos haciendo un corte de la placa paralelo al eje X. Estamos visualizando desde el eje Y a ese corte, ¿no? Y marcamos el punto P a una distancia Z. A una distancia Z del plano medio. Vamos a ver cómo se mueve ese punto según las hipótesis, ¿no? Entonces, esta línea recta, debido a la carga que se aplique en la dirección perpendicular al plano medio de la placa, esa es otra característica importante que diferencia, esa es la parte esencial, la parte que diferencia la chapa de la placa, ¿no? Porque recuerden ustedes, la placa es también una estructura de pared delgada, pero que recibe carga contenida en su plano medio, mientras que la placa ahora recibe carga perpendicular al plano medio, ¿no? En la dirección del eje Z. Entonces, esa carga, cuando se aplica, va a hacer que se deforme la placa y esta línea recta se mueva y gire para ubicarse finalmente perpendicular a la superficie media, ¿no? Deformada. Entonces termina en esa línea verde nuestra línea roja inicial, ¿no? Se trasladó un valor W y giró un ángulo θ X. El θ X porque estamos en la dirección del eje X, la rotación. Entonces giró en el ángulo θ sub X. Bien, entonces ya vemos que hay una incógnita de desplazamiento W, que es el desplazamiento vertical de los puntos del plano medio, pero viene a ser el mismo para el punto P que está fuera del plano medio porque no hay deformación en Z. Entonces, si no hay deformación en Z, esta línea que se mueve como cuerpo rígido y por lo tanto todos los puntos de la línea siguen el mismo valor de desplazamiento, tienen el mismo valor de desplazamiento W que el punto sobre el plano medio. Se mueven igual. Entonces, se desplazó la línea y giró como cuerpo rígido. Bien, eso ocasiona que el punto este termina en esta posición finalmente. Ahí termina, llamémoslo P'. Terminó en esa posición. Primero llegó acá por el desplazamiento vertical W y luego giró el ángulo θ X la línea y entonces termina en esta posición, habiendo recibido un desplazamiento en la dirección X, como el ángulo θ X es muy pequeño, entonces la tangente del ángulo θ X en valor absoluto es mucho menor que, perdón, es del orden más bien, aproximadamente igual al propio ángulo, ¿no? La tangente es igual al propio ángulo. El coseno de ese ángulo θ X, y acá el valor absoluto no necesitamos. No se necesita ahí. Ya. Y el coseno de θ X está en próximo a 1, como es muy pequeño el ángulo θ X, el coseno se aproxima a 1 y el seno también se aproxima a
al propio ángulo θ x. Esas son las consideraciones que hay que hacer sobre esta rotación que es muy pequeña, ¿no? θ sub x. Bien, entonces lo que sucede acá es que aquí está el ángulo de giro, el mismo θ sub x en este sentido. Como no hay deformación en z, esta línea es este pedacito de acá. Ese pedacito de línea es el mismo acá. Y gira como cuerpo rígido, entonces tampoco se deforma. Por lo tanto, en realidad esto sería un arco de círculo recorrido, pero es tan pequeño el ángulo que podemos imaginarlo como el desplazamiento perpendicular a la línea, ¿no? Y sí, su valor sería como el del arco de círculo, que sería radio, que es z por θ x. Ahora, z por θ x es el desplazamiento, pero como ese desplazamiento u está en la dirección contraria a x, en el sentido contrario a x, viene el signo menos. Entonces, u es igual a menos z por θ x. Entonces, llegamos a establecer esa primera relación. Y tenemos acá entonces que el desplazamiento w primero es incógnita y segundo, el desplazamiento u va a ser menos z por θ x. Ahora, si nosotros observamos aquí en la figura, tenemos la tangente a la superficie media que hace un ángulo con el eje paralelo a x acá. Hace un ángulo que es también θ x, ¿no? Este ángulo también es θ x. Bien, y la tangente θ x es el propio θ x. Entonces, recordando el cálculo que la derivada, ahora usamos derivada parcial porque w es función de las coordenadas x y y, w es función de las coordenadas del dominio de la placa, que es el plano medio, las coordenadas x y y. Entonces, la derivada de w respecto a x es la tangente de este ángulo θ x, por lo tanto va a ser igual al ángulo θ x, ¿no? Bien, aquí está. Esa relación importante porque el ángulo es pequeño, ¿no? Eso también vale para la otra rotación θ y, que se da en la dirección y. Y entonces se puede escribir este desplazamiento u como menos z por θ x, que es la derivada de w respecto a x. Termina esta relación escribiendo de esa manera, de modo que la componente de desplazamiento u en la dirección x termina siendo función de esta función incógnita w. W sí es función de las coordenadas del plano medio de la placa, porque el plano medio de la placa es el modelo matemático de la misma. Ya no tiene una sola variable como el eje de la viga, ¿no? La teoría de vigas, sino tiene dos variables, pues son dos coordenadas en el plano, la x y la y. Por eso aparecen ya derivadas parciales acá. Bien. Análogamente, desplazamiento b va a ser igual a menos z por θ y. También solo hacer un corte ahora paralelo al eje y. Y vamos a tener esta misma deducción. Y tendremos entonces que el desplazamiento b en la dirección y es menos z por θ y, ¿no? Aquí está la explicación de por qué w termina siendo función de x y y, ¿no? Esto es porque la deformación en z es cero. Se desprecia. Es cero esa deformación. Entonces, si w variara con z, la derivada de w respecto a z no sería cero. Y sabemos que la derivada de w respecto a z es la deformación epsilon sub z, ¿no? Entonces, la única manera de que tengamos la deformación en z igual a cero es que w no varíe con z, sea simplemente función de las coordenadas x y y del plano, ¿no?
Bien, todo eso se está deduciendo en base a las hipótesis de Kirchhoff. Entonces resumimos acá, desplazamiento U y B son proporcionales a derivada de W, ¿no? U es proporcional a la derivada de W respecto a X, B es proporcional a la derivada de W respecto a Y. Y entonces nos queda la incógnita básica, la función W. El problema es que es una función. Y ya sabemos cuando una incógnita de desplazamiento es una función, tendré peor, más de una variable, en dos variables. Tenemos experiencia en eso con el problema de torsión, ¿no? Cuando apareció la función de Alaveo de Saint-Venant, ya sabíamos que había que buscar una ecuación diferencial para poder resolver esa ecuación y encontrar a W como solución de esa ecuación diferencial. Entonces, nuestro objetivo va a ser ese, establecer cuál es la ecuación diferencial que gobierna el problema de la placa y que estará con incógnita funcional a W. Bien, una vez que tenemos los desplazamientos, que están todos en función de esta incógnita, de esta función incógnita W, pasamos a las deformaciones por las condiciones, por la descripción cinemática del problema, ¿no? La deformación en X es la derivada de U respecto a X. Entonces, derivando U respecto a X, me queda menos Z por la derivada segunda de W respecto a X dos veces, ¿no? La deformación en Y es la derivada de B respecto a Y, entonces nos queda menos Z por derivada segunda de W respecto a Y dos veces. La distorsión entre las fibras X y Y, paralela a X y a Y, es la derivada de U respecto a Y más la derivada de B respecto a X. Nos va a quedar menos 2Z por la derivada segunda de W respecto a X y respecto a Y. Ya tenemos las deformaciones. Las restantes deformaciones no las escribí porque son todas nulas, ustedes pueden verificar por las condiciones de desplazamiento. Las restantes deformaciones son todas nulas, ¿no? Deformación en Z ya se haya aceptado que era nula y generaba como consecuencia que W era función de X y Y. Las otras distorsiones pueden verificar ustedes también, son iguales a cero. Aplicando la ley de Hooke, aquí estoy llamando a Poisson con este símbolo mu, sigma X va a ser E sobre 1 menos Poisson al cuadrado por la deformación X más Poisson por la deformación en Y, ¿no? Esto es porque tenemos un estado plano de tensión, ¿no? Esta es la fórmula para el estado plano de tensión, ya que sigma Z es 0, solo tenemos sigma X y sigma Y. Entonces, reemplazando la expresión de la deformación en términos de las componentes de desplazamiento, que es W, nos queda esta última expresión, ¿no? Esta constante menos es Z sobre 1 menos Poisson al cuadrado por la derivada segunda W respecto a X, dos veces, que representa la curvatura en la dirección X, ¿no? En un punto de la superficie deformada. Y Poisson acá, que multiplica la derivada segunda de la función W respecto a X respecto a Y. Este 2 no hay. Bien. Respecto a X y respecto a Y. Bien. Entonces ahí teníamos esa expresión para la tensión X. Para la tensión Y es similar. La deformación Y es derivada, no, aquí está mal. Deformación en Y es derivada de W respecto a Y dos veces, no estaba, pero lo que estaba mal era esta X respecto a Y dos veces. Vamos a ir corrigiendo estos detalles que le pase luego este PDF. Convierto esto a PDF y lo paso a la plataforma. Ya. Bien, aquí tenemos sigma Y, que es menos E por Z. Me faltó todo esto otro. Sobre 1 menos Poisson al cuadrado.
que multiplica estas derivadas segundas de manera similar como en la ecuación anterior. Y tau xy es el módulo de corte por la distorsión, ¿no? Gamma xy. Entonces esto va a ser el módulo de corte, sabemos, igual a z por z, ¿no? Sobre el módulo de corte, perdón, es E sobre 2 veces 1 más Poisson. Y está multiplicando acá a gamma xy, que es igual a menos z por 2 y por derivada segunda de w respecto a x respecto a y. Entonces aquí está fallando algo. Tau xy es g, que es e sobre 2, 1 más Poisson al cuadrado. Y aquí faltó un 2. Solo hay el 2, se cancelan los 2 entonces. Se cancelan los 2. Este ya no hay. Entonces, la distorsión es 2 veces z, ¿no? 2 veces z y el módulo corte es e sobre 2 veces 1 más Poisson. Entonces ya tenemos, multiplicando por 1 menos Poisson arriba y abajo, nos queda 1 menos Poisson al cuadrado. Y tenemos esta última expresión para tau xy. Bien, una vez que tenemos ya el campo de tensión en función de la única incógnita W, pasamos a establecer los esfuerzos internos, ¿no? Integrando las tensiones, vamos a tener las fórmulas para los momentos M en X, M en Y, y los torsores MYX y MXY. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces M en X. Integrando las tensiones nos da toda esta expresión. Al final queda, esto es la inercia de esa sección transversal, que es este ancho. Aquí estamos tomando un ancho unitario y el espesor, ¿no? Entonces, base por altura al cubo sobre 12, como la base 1, queda la inercia de esa sección rectangular que vimos ahí. Entonces, es la base 1 por la altura al cubo sobre 12, y con el módulo de elasticidad K menos E y sobre 1 menos Poisson al cuadrado, tenemos la constante famosa, esta es la D. Esta es la D, que es la rigidez a flexión de la placa, E por H al cubo sobre 12 veces 1 menos Poisson al cuadrado. Entonces, el momento en X termina siendo menos D por estas derivadas combinadas con Poisson. De manera análoga, para MY tenemos esta otra expresión. MXY termina siendo de esta manera. Y MYX es igual a menos MXY. Esto es por la expresión de las distorsiones, ¿no? De las tensiones cortantes. Las tensiones cortantes. Las tensiones cortantes están aquí con signo negativo. Entonces, cuando yo tomo las tensiones cortantes en esta cara de corte de acá, las tensiones están produciendo un torsor que, aplicando la regla de la mano derecha, está entrando al cuerpo en el plano de corte, y eso sería un momento torsor negativo. Entonces, cuando planteamos el MXY, nosotros tenemos que poner la integral un signo menos para cambiarla a la positiva, ¿no? Por eso queda positiva MXY. En cambio, cuando analizamos MYX, estos MYX, las tensiones cortantes en esta cara, están ya produciendo un momento positivo según la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces no se le aplica ningún signo y queda MYX negativa, pero con la misma expresión final que MXY. Entonces MYX va a ser igual a menos MXY, solo difieren en el signo. Bien, ahí estamos ya con los esfuerzos internos, todo en función de la incógnita W. W, que es nuestra función incógnita, desplazamiento vertical de los puntos del plano medio, ¿no? Ahora veamos el equilibrio en el dominio, o sea, en el interior de la placa.
Veámoslo desde la parte de atrás de Z, esta vista. Tomemos un elemento, estamos viendo la cara de un paralelepípedo acá, de ancho de X, otro lado de Y. El espesor estaría en la dirección Z, ¿no? Que no se visualiza ahí. Entonces aquí vemos la fuerza cortante, que de un lado, aquí tenemos la fuerza cortante QX por DY, aquí tenemos la fuerza cortante QY por DX, ya la fuerza cortante neta, ¿no? Porque los esfuerzos que hemos calculado, lo hemos calculado todo por unidad de longitud. Todos estos momentos son momentos por unidad de longitud, ¿no? Porque hemos tomado en base a un elemento cuyas aristas son unitarias excepto el espesor. Por eso son esfuerzos por unidad de longitud, y los cortes también, las fuerzas cortantes también son fuerzas por unidad de longitud. Entonces cuando yo multiplico por la longitud donde actúan, entonces tengo fuerza neta ya. Entonces quitan las fuerzas por un lado. Al pasar a las otras caras, cambian las coordenadas. Aquí cambia la coordenada X y entonces tenemos este incremento que tiene que ver con el cambio en la dirección X, ¿no? Luego acá lo mismo. Tenemos el incremento al pasar de esta cara hasta otra variando la coordenada Y. Entonces nos queda ese incremento. Bien, entonces estas fuerzas cortantes difieren en opuesta por un incremento pequeñito, un diferencial de esas fuerzas cortantes. A la hora de evaluar momento, podemos despreciar esos valores infinitesimos y tomar QX por DY por un lado y QX por DY por el otro, ¿no? Entonces, como tienen sentidos opuestos, forman un par de fuerza que multiplicado por el brazo de palanca aquí, que sería DX, nos da este momento, ¿no? QX por DX DY. Y acá nos da este otro momento. El otro par de fuerzas en la vertical nos da este momento QY por DX DY. Entonces las fuerzas cortantes están acá, pero además generan estos momentos en las direcciones X y Y. Ahora, por otro lado, tenemos los momentos flectores con sus incrementos respectivos y también los momentos torsores con sus incrementos respectivos, ¿no? En nuestra vista en planta. Entonces, comencemos a sumar fuerza en la dirección Z. En la dirección Z tenemos, descartando las fuerzas que se repiten en una cara y en otra, quedan los incrementos, ¿no? Tenemos estas derivadas de la fuerza cortante más la fuerza resultante de la carga P en la dirección Z, perpendicular al plano medio, que es fuerza por unidad de área, PZ, por área de X de Y da fuerza, ¿no? Simplificando acá en esta ecuación de X de Y, nos queda simplemente la derivada de QX respecto a X más la derivada de QY respecto a Y igual a menos PZ. Esa sería nuestra ecuación de equilibrio de suma de fuerza en la dirección Z. Aquí la hemos puesto como ecuación número 4. Sumando momento en la dirección Y, tendríamos la derivada de mx. La dirección Y son la dirección vertical, ¿no? Mx por dy se van y queda la derivada de mx respecto a x por dx de y. Esto de aquí. Entonces tenemos este primer término y luego acá con los torsores tenemos este otro término, ¿no? myx se va con myx y queda la derivada de myx respecto a y por dx de y. Entonces, este de aquí va en el sentido positivo también. Y tenemos el momento en la dirección vertical, que es este de acá por los cortes, ¿no? Que está en el sentido contrario a y, que es qx por dx de y. Entonces viene menos qx por dx de y igual a 0. De aquí, simplificando el producto de x por dy, que aparece como factor común en todos los términos, nos queda esta ecuación segunda de equilibrio, que la hemos llamado ecuación 5, la derivada de mx respecto a x menos la derivada de mxy respecto a y igual a qx. Finalmente, en
con los momentos en la dirección X, nos va a quedar esta otra ecuación de equilibrio, derivada de MY respecto a Y, menos la derivada de MXY respecto a X igual a la fuerza cortante Q sub Y. Bien. Como sabemos nosotros que QX y QY no dependen de W, ya que hemos despreciado la deformación por fuerza cortante, y la hemos hecho aparecer la fuerza QX y QY, la fuerza cortante, aquella solo por motivo de equilibrio. Entonces, vamos a eliminar de las ecuaciones 5 y 6 la fuerza cortante, porque los momentos sí dependen de W, ¿no? Tanto momentos flectores como momentos torsores. Y como yo quiero introducir solamente mi incógnita de desplazamiento W, debo eliminar las fuerzas cortantes. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es derivar esta ecuación 5 respecto a X, derivar esta ecuación 6 respecto a Y sumar término a término. Haciendo eso nos queda esta ecuación. Y aquí estamos derivando QX respecto a X, y aquí estamos derivando QY respecto a Y, y luego sumando los términos nos va a quedar esta última ecuación. Derivada segunda de MX respecto a X 2 veces menos 2 veces la derivada segunda de MXY respecto a X respecto a Y más derivada segunda de MY respecto a Y 2 veces igual a menos PZ. Y ahora sí, si introducimos las expresiones de los momentos flectores en términos de las derivadas de W, llegamos a la ecuación final de la placa, ¿no? Que es llamada la ecuación de Lagrange. Se llama de Lagrange, fue Lagrange, un ingeniero francés, que la descubrió. Entonces, esa es la ecuación de Lagrange, y es la ecuación que resuelve el problema de la placa, es la que resume el modelo matemático de la placa, ¿no? Ahora, esta ecuación, para poder ser resuelta completamente, necesita de condiciones de contorno, ¿no? Y ya fíjense que es compleja la ecuación porque tiene derivadas cuartas y W función de dos variables. Entonces, es una ecuación un poco difícil de resolver. Normalmente se resuelven por métodos numéricos. Las condiciones de contorno, veámosla acá. Tenemos una placa rectangular. Esto lo hacemos por simplicidad, simplemente para visualizar bien estas condiciones, en las cuales el borde 1 lo consideramos empotrado, el borde 2 apoyado en toda su longitud, y el borde 3 borde libre. Entonces vamos a analizar uno por uno esos bordes y ver cuáles son las condiciones que esa situación de vínculo nos imponen a la placa. Para el borde 1 que está empotrado, obviamente W es 0, y además las fibras no pueden girar en la dirección Y, están impedidas de girar en la dirección Y, ¿no? Por el empotramiento. En realidad ninguna dirección, ¿para qué nos interesa la dirección Y? Que es la dirección perpendicular al borde. Y entonces tenemos acá la derivada de W respecto a Y, que sería esa rotación, igual a 0. Entonces el borde empotrado nos da estas dos condiciones, ¿no? W igual a 0 y la derivada de W igual a 0 también, respecto a Y. Ahora, el borde 2 es un borde que está apoyado continuamente. Entonces lo primero es que la función W vale 0 en todos los puntos porque hay un soporte rígido ahí, ¿no? Está apoyado en todo su contorno, en toda su longitud el borde 2. Entonces W en todos los puntos vale 0. Por otro lado, el momento en la dirección X sobre este borde es 0, porque el apoyo simple no genera ninguna reacción de momento, ¿no? Solo habría momentos si fuese carga sobre la placa, ¿no? Pero como condición de reacción del apoyo no existe, es 0 el momento MX. Entonces, MX igual a 0, esta es la expresión de MX, igualando a 0, tenemos, y considerando además que la derivada de W respecto a Y 2 veces la curvatura de la dirección Y de la línea esta,
que permanece recta, entonces esa derivada segunda respecto a y dos veces hace 0. Y entonces nos queda esta condición de mx igual a 0 como derivada segunda de w respecto a x dos veces igual a 0. Entonces estas son las dos condiciones para el borde 2, que está apoyado continuamente en toda su longitud. El borde libre ahora. El borde libre, uno pudiera pensar que va a tener acá el momento mx, que es el momento en la dirección perpendicular al borde, igual a 0. Luego tendríamos que los momentos torsores, que aquí sería myx igual a 0 también, y la fuerza cortante, que sería en la dirección xqx igual a 0. Pero en realidad habrían tres condiciones si pensemos de esa manera, ¿no? En realidad vamos a ver que el momento torsor en el borde libre y la fuerza cortante se combinan para producir una reacción, un cortante ficticio acá, una fuerza vertical neta ficticia. Esa es la que va a ser igual a 0. Además de que el momento perpendicular al borde es igual a 0, ¿no? El mx en este caso. Entonces, en el borde libre, el momento perpendicular al borde se toma como 0, es correcto. Y ahora vamos a analizar qué sucede con el resto. Para ello, tomemos un corte paralelo a Y y marquemos tres líneas separadas de Y. ¿No? Y vamos a considerar entonces en esta región, consideramos el momento resultante, que va a ser mx multiplicado por dy. Este momento va a ser el mx multiplicado por la longitud donde actúa, ¿no? Que es dy. Bien. Entonces aquí tenemos ese momento, lo podemos imaginar si nosotros cambiamos el sentido, la dirección más bien de las tensiones cortantes, de manera que sea estáticamente equivalente a la situación original. Podríamos imaginar que estas fuerzas cortantes están en la dirección vertical ahora. Así. Variando linealmente, ¿no? Entonces, si hacemos ese cambio, podemos imaginar que, que este momento está produciendo este par de fuerza, que es de valor el momento torsor mxy, ya que el momento neto es mxy por dy. Entonces, si ustedes incluso ven las unidades del momento torsor, son unidades de fuerza, porque son fuerza por longitud, que es la unidad de momento sobre longitud, ¿no? Se cancelan las longitudes y quedaría unidad de fuerza solamente, el momento torsor. Entonces, tiene sentido hacer esta sustitución, de modo que el equilibrio no se altera para nada, ¿no? Lo que sí que el cambio de la dirección de la tensión cortante sí altera las deformaciones, el resto de la situación en la placa, pero como es localizada este cambio que se está haciendo, entonces en la generalidad de la placa no se va a alterar la situación de tomar las tensiones en su situación original, solamente en una región muy cercana al borde, ¿no? Se va a producir por el principio de San Venano, se va a producir esa alteración. Entonces aparece este parcito de fuerza. De la misma forma acá tenemos esta otra fuerza, mxy más la de mxy respecto a y por dy, debido a que acá el momento se incrementó, ¿no?